La mayor parte de las veces, por no decir todas las veces, que alguien dice perdono, pero no olvido, está mintiendo. ¿Cómo lo sé? Escucha a quien lo dice. Escúchale en el momento en que lo dice y escucha el tono en que lo dice. En ocasiones la expresión es algo sutil, pero perceptible para alguien observador y con la sensibilidad suficiente. Otras veces simplemente el fuego de la venganza arde en la mirada de quien habla, muy especialmente cuando agrega eso de «pero no olvido». A menudo cuando lo escucho y lo veo me pregunto ¿a quién quiere engañar cuando dice «perdono»? Supongo que el primero a sí mismo. Pero el intento no parece funcionar. En realidad lo que estamos acostumbrados a ver y quizá a hacer es que el común de las personas intenta olvidar y no consigue perdonar. De hecho, yo diría que me encuentro con una mayoría que intenta olvidar, pero ni siquiera intenta perdonar. Y no olvidan ni perdonan. También los hay que creen haber olvidado, pero no han perdonado ni olvidado. Como muchas otras veces aquí, vamos a tratar de deshacer este lío, de desbrozar, de aclarar, separar conceptos. Para ello vamos a utilizar el mismo ejemplo que ya empleamos en nuestra anterior entrega, la número 11, titulada «No olvido, pero perdono», el caso del conflicto entre aquellos dos sujetos, Juan y Alberto. Por eso y por más motivos es muy importante que si no lo habías visto, lo hagas ahora. Antes de seguir con esta, dale al stop, mírate ese vídeo anterior y luego vuelve aquí. Hola, una vez revisado ese vídeo anterior, vamos a recuperar un pasaje que nos va a dar las claves para continuar ahora por otra línea de exploración. Para ello recordaremos el texto exacto de lo que decíamos entonces. Estábamos hablando de esa experiencia en que Alberto, el niño de 8 años, recibía un fuerte golpe en la cara por parte de Juan, su profesor, sencillamente por haber realizado mal una cuenta en el transcurso de la clase. Aquel bofetón no fue abusar de un niño con discalculia, fue abusar de un niño. El niño con discalculia había nacido con aquel bofetón. Esa revelación fue crucial, porque en cuestión de pocas horas dio paso a la siguiente. Y esta sí que fue una verdadera epifanía. Si lograba perdonar a su agresor, sanaría su trastorno. Y seguíamos diciendo, no es una cuestión de magia si como nuestro sujeto pensaba, su discalculia había nacido al asociar la experiencia del cálculo matemático con algo amenazante, temible, con una situación en la que él era víctima de la injusticia. Si la experiencia de realizar un cálculo matemático le llevaba a revivir aquel dolor, que mucho más que físico era emocional, y ese dolor, al atenazarle, le impedía pensar con claridad y por tanto calcular con claridad, entonces liberarse de ese dolor sería como romper las ataduras que maniataban su pensamiento y éste volvería a ser funcional una vez que pudiera operar sin el miedo frenándole. Pero para no sentir el miedo de la amenaza, tenía que dejar de sentirse como la víctima, el ser indefenso, perdido e impotente. Entonces podría realizar un cálculo matemático sin revivir el dolor ni el miedo. Ahora bien, para que eso fuera posible solo había un camino. El dolor, el miedo, tenían que morir.
Este es, sin duda, uno de los enfoques posibles para trabajar este perdón, pero no el único. Exploremos otro. Dediquemos unos minutos a hablar de arte, de literatura, de novela, de cine, de guiones de cine. En definitiva, de narrativa. Cuando una persona lee una novela, en ese mismo instante se convierte en coautor de la novela. Aunque la expresión artística tiene un punto de arranque unidireccional, siempre desemboca en un acto participativo. Pongamos por caso que estás comenzando a leer La Metamorfosis de Franz Kafka. Posas tu mirada sobre el libro y lo primero que lees dice: cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Inmediatamente tu imaginación se pone a funcionar. No hay elementos previos, puesto que este es exactamente el principio de la novela. Entonces tú no sabes quién es o era hasta ahora Gregorio Samsa, ni cómo era, no sabes cómo era su cama ni dónde estaba, aunque puedes imaginar un dormitorio, pero no sabes cómo era ese dormitorio. Y tampoco sabes cómo es ese monstruoso insecto. Un monstruoso insecto pueden ser muchísimas cosas diferentes dependiendo de para quién. Diversos estudios, algunos de los cuales resultaron materia prima para la formación de la corriente psicológica de la Gestalt, nos mostraron que cuando una persona recibe una información, inmediatamente tiende a completarla. Lo fascinante es que su primer impulso no es el de completarla con más información, sino con su imaginación, es decir, a través de un proceso creativo. A su vez, esa imaginación bebe en primer lugar de la fuente de la experiencia previa. De ahí la enorme fuerza que pueden llegar a tener, por ejemplo, los prejuicios, porque la siguiente tendencia de esa persona es la de tomar como real el cuadro completo. Sí, completo, en su totalidad, incluyendo la información recibida desde el exterior y aquella que fue añadida de su propia cosecha interna. Por cierto, esto mismo interviene en los procesos de la memoria de tal modo que lo que recordamos es algo que en su mayor parte es, en realidad, algo que hemos creado. Es interesante tenerlo en cuenta, aunque no sea el tema que nos ocupa ahora. Ahora estábamos con la manera en que escribimos el guión de la película de nuestras vidas. Porque, como veíamos en el ejemplo de la novela, en cuanto nos llega una información, nosotros aportamos otra y de ese modo, desde la interpretación de esa información, completamos el cuadro y lo tomamos como real. Así, mientras leo, yo puedo ver con claridad en mi imaginación la cama, aunque nadie me dijera cómo es, el dormitorio, aunque nadie me dijera cómo es, y el insecto, aunque nadie me dijera cómo es. Y puedo verlos con claridad en mi imaginación, aunque nadie me dijera cómo son, porque yo mismo me encargo de eso, ya me lo digo yo. Y así sucede con todo. Así juzgamos, así interpretamos. Así Alberto, el escolar de 8 años, decidió, sin conocer realmente a Juan, su profesor, ni nada de su vida, que se trataba de un ser cruel, desalmado, que hacía cosas bien sin motivo alguno, bien porque gozaba con el daño ajeno. Así decidió también que en esa película había un agresor y una víctima indefensa que era él mismo. Tú y yo podemos considerar y discutir si realmente este niño era o no una víctima indefensa, porque podríamos finalmente concluir que sí lo era, pero verás que al final eso no será tan relevante. Lo verdaderamente relevante va a ser la lectura que haga él de esa situación, de esa historia, y por cuánto tiempo la mantendrá inalterada en su memoria. A mi memoria acude ahora el cuento del elefante encadenado de Jorge Bucay. Y ahora que lo pienso, esta debe ser como mínimo la tercera referencia a historias con elefantes en solo 12 capítulos de este canal de vídeo.
Quizá debería hacérmelo mirar. El caso es que había un enorme elefante encadenado a una estaca que para el tamaño del animal se veía ridícula. Quien lo veía sin saber nada más no entendía cómo es que tan pequeña estaca podía mantener al elefante en ese lugar sin poder escaparse. Lo cierto era que el elefante había sido atado a esa estaca desde su más tierna infancia. Por aquel entonces el elefante era suficientemente pequeño como para que la estaca lo sujetara. Él había intentado repetidamente tirar de la cadena que le sujetaba a la estaca, pero en ninguno de esos intentos consiguió librarse. Finalmente el elefantito se convenció de que no podía escapar, de que no podía arrancar esa estaca. Ese convencimiento, esa lectura de la realidad, la conservó para siempre a lo largo de su vida. No importó si las circunstancias cambiaron, si él era ahora más fuerte y capaz de arrancar la estaca, porque él sigue pensando que no puede. Y por eso no intenta siquiera huir. Una vez más, lo que te crees, lo creas. Con Alberto pasa lo mismo. Quizás fue una víctima indefensa o quizá no. Pero él hizo esa lectura de la historia y esa versión de la historia fue la que conservó a lo largo de su vida. Cuando escribimos el guión de la vida, tomamos en consideración los mismos elementos que constituyen el guión de cualquier película. Todos ellos: planteamiento, nudo y desenlace, arcos argumentales, localizaciones, vestuarios, atrezo, decorados, dramaturgia y construcción de los personajes. La construcción del personaje incluye la necesidad de factores como la coherencia interna. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando Alberto o cualquier otra conciencia humana dice desde su narración, desde su construcción de los personajes, Juan es el agresor, entonces está eligiendo una línea temporal porque cada narrativa supone una línea temporal. Pero cuando Alberto dice yo soy la víctima indefensa, está haciendo eso y algo más. Está iniciando un proceso de identificación, creando un personaje de su guión, pero en sí mismo, haciendo de sí mismo un personaje. Y ese personaje obedecerá, como siempre debe ser, al principio de coherencia interna. Si un personaje o una persona es víctima indefensa, necesariamente es una persona sin poder personal, sin poder interior, débil. La víctima indefensa, para poder serlo, tiene que ser alguien cuya felicidad, cuya desdicha, cuyo destino no está en sus manos, sino en manos ajenas. La víctima, por definición, es impotente, dependiente y además alguien que sufre las consecuencias de un acto ajeno, según el cual se legitima su condición de víctima. Por ejemplo, la discalculia. Mantener a ese personaje como a un ser incapaz o casi de realizar correctamente un cálculo matemático debido al trauma adquirido mantiene su identidad, es decir, su identificación con las características que le dibujan como a ese personaje y no a otro. Dicho de otro modo, Alberto, para poder seguir siendo quien es, ese ser individual diferenciado de cualquier otro, necesita seguir siendo la víctima de esa historia. Pero para poder seguir siendo la víctima de esa historia, necesita seguir sufriendo las consecuencias de esa condición, de aquella acción. Todo esto nos lleva a lo siguiente: reescribir la historia, mi historia, hacer una nueva lectura, implicará reelaborar a los personajes. Cambiar un personaje implica deshacer a un personaje para, a partir de ese material, crearlo de nuevo, pero será nuevo, será otro. El anterior murió para que naciera otro. Para que nos entendamos, perdonar es morir. Para que yo pueda perdonar, mi personaje víctima tiene que morir porque es la única manera de que en su lugar nazca otro que no es víctima. Perdonar implica desprenderse de una identificación.
de una identidad. Porque eso es el personaje al que te refieres siempre que dices yo. Una identidad sustentada en una identificación. Sí, es desprenderse de una identidad e incluso de un pasado. Pero aquí, desprenderse de un pasado no es olvidar. Todo lo contrario. Entre los finales del siglo XIX y los principios del XX, cuando vivieron el Dr. Bach o Mikao Usui, hubo un hombre del que es posible que no hayas oído hablar. Tenía el interminable nombre de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, aunque era más conocido como George Santayana, no solo porque esto fuera más manejable, sino también porque se crió y se formó en los Estados Unidos. Fue un interesante filósofo y escritor, pero la que quizá haya sido su frase más conocida, y no sin buenos motivos, fue aquella que dice: aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Yo creo que hay en ella una enorme verdad, una gran clave para el manejo del pensamiento. Se trata de valorar la memoria como un gran tesoro. Si comprendemos esto, comprenderemos también que la manera más segura de quedar atrapados en un pasado no es recordarlo, sino olvidarlo. Si perdonar es sanar y sanar es aprender, ¿de qué me habrá valido aprender algo que después he olvidado? Tendría que reaprenderlo, y para reaprenderlo tendré que volver a pasar por el proceso cuya experiencia trajo a mí aquel aprendizaje. Es decir, aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Ese es un motivo para recordar, pero hay más. Si perdonar es reprocesar, repensar, mirar los hechos desde otro punto de vista diferente que me ofrezca otra versión de los mismos, si quiero hacer esto, tendré que pensar en ello, y para pensar en ello tengo que recordarlo. No puedo pensar en aquel acontecimiento que no recuerdo. Y finalmente está la prueba definitiva, la gran prueba, porque en las múltiples ocasiones que toco este tema en clases y talleres, hay una pregunta que se repite una y otra vez. ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo estar seguro de haber perdonado a esa persona en particular, aquellas acciones en particular? No es de extrañar que esta pregunta se repita, porque a primera vista no es fácil de responder y sin embargo es crucial hacerlo. Bien, a primera vista no, pero finalmente sí, podremos verlo con facilidad. Porque sabré que he perdonado cuando puedo recordar, entreteniéndome en los detalles, a aquella persona o a aquel acontecimiento con absoluta paz interior. Es prácticamente un test kinesiológico. Sé que el perdón se ha realizado cuando reconstruyo los hechos en mi mente y recuerdo a la persona que los llevó a cabo sin sentir emoción alguna, emoción negativa. Sé que no siento emoción alguna prestando atención a mi cuerpo físico. Si hubiera alguna perturbación, mi cuerpo, mi organismo, me lo dirá. Las emociones se hacen plenamente conscientes en forma de sensaciones corporales. Entonces, la manera de testarlo es esta. Evoco el recuerdo, me zambullo enteramente en él y al mismo tiempo presto mucha atención a mi cuerpo, a mis sensaciones físicas. Eso es todo. Pero claro, para hacer esto tengo que permitirme recordar. No podré hacerlo si ya he olvidado. Así que no necesito olvidar, necesito recordar, y el recuerdo será más claro y más nítido cuanto más capaz sea yo de recordar con toda serenidad. Yo necesito perdonar, pero no olvidar. Las memorias son los ladrillos con los que yo mismo sigo construyendo mi alma. Ahora voy a responder a una pregunta que en la anterior ocasión dejé flotando en el aire. ¿El perdón es posible? Sí, es posible. Te aseguro que no habría empleado tanto tiempo y atención por tu parte y por la mía para proponerte algo
que no tuviera tan claro. A muchos les parecerá que no, que el perdón no es posible, o al menos algún perdón en particular. Por eso y por todas las tremendas implicaciones emocionales que para ellos tiene, sé que esta respuesta les puede resultar enojosa y mucho peor todavía lo que voy a decir a continuación. Sin embargo, voy a decirlo. Es posible perdonar cualquier cosa. Lo que con respecto a esto a muchos les parece imposible, en realidad solo es difícil. Esto sucede con todo aquello que todavía no hemos aprendido a hacer, como ya comentamos en su momento. Pues ahora voy a dejar flotando en el aire otra pregunta. ¿Por qué a menudo se nos hace tan difícil perdonar? Creo que esto es algo que merece una profunda reflexión. Tocaremos este tema en la próxima entrega. Mientras tanto, yo desaparezco, pero eso no quiere decir que no vaya a responderte a las dudas, comentarios o preguntas que dejes debajo del vídeo en la caja precisamente llamada de comentarios, caja de comentarios. Nos veremos en la próxima si tú lo quieres. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí.